Volvemos con el presidente Vinicio Cerezo Arévalo en este diálogo de esta noche. Veníamos hablando de agendas pendientes, de una reforma tributaria que se quiso hacer en el 85, que se ha intentado nuevamente en los otros gobiernos y que al final del día, hoy nuevamente se habla de una reforma tributaria y ya nos alcanzó la agenda. Es decir, hoy sí de verdad hay grandes estamentos de la sociedad que han quedado rezagados y que no se han beneficiado de la estabilidad, de la seguridad, de la relativa seguridad y de la democracia que permitió crecimiento económico en otros sectores de la sociedad. Sí, y bueno, cuando nos hemos juntado con amigos empresarios de aquella época, ambos reconocemos que por nuestro lado, los del gobierno, nos apresuramos. Cuando el diálogo no tuvo éxito y vino el intento de golpe de Estado, pues utilizamos la famosa aplanadora verde para aprobar una reforma tributaria que, aunque modesta, daba un paso hacia adelante, pero no supimos resolver el problema del restablecimiento del diálogo. Y por el otro lado, la misma empresa privada reconoce que una oposición tan drástica y tan radical como la que se desarrolló, más bien fue dañina para la economía y que ahora estaríamos creciendo muchísimo más de lo que estamos creciendo en este momento. Por lo tanto, la reforma tributaria se hacía necesaria en aquella época y por una sencilla razón, es decir, cuando nosotros iniciamos el gobierno, la economía tuvo un resurgimiento muy grande, una reactivación muy importante, pero platicábamos de una cosa. Yo llego al gobierno y me dicen, mira, Vinicio, no se puede repartir lo que no existe, es decir, no podés repartir un pastel que no se ha creado. Entonces el acuerdo fue 2 años de hacer crecer el pastel, pero después cuando yo hice crecer el pastel casi al 3% del crecimiento de menos 2% y planteo la reforma tributaria para seguir repartiéndolo, porque se había iniciado ya la repartición, se opusieron y entonces se detuvo el crecimiento del país y ahora estamos creciendo a 1 punto y tantos por ciento, porque yo creo que ya no se debe inventar el agua azucarada. Un país capitalista crece si la gente tiene buenos salarios y buenos servicios. Y los buenos servicios se pagan con impuestos y los buenos salarios se aumentan de acuerdo a la eficiencia laboral. ¿Por qué? Porque los buenos salarios permiten que la gente consume. Si la gente consume, se aumenta la producción industrial. Y si se aumenta la producción industrial, hay más empleo y crecimiento económico. Es una cosa relativamente sencilla que no hemos aprendido todavía, pero que la debemos aprender pensando en el mediano y en el largo plazo. Yo creo estar de acuerdo con eso, presidente, pero también hay un tema, y es lo que los americanos llaman accountability, o rendición de cuentas. Claro. Y una de las grandes excusas, válidas o no, es que el empresario le cuesta tributar una vez que se ha dado cuenta que su dinero efectivamente no llega para beneficiar a esas partes de la sociedad que están rezagadas. Pero volviendo un poco al tema del golpe de Estado y del gran legado que usted dejó, es decir, si hoy le preguntáramos al periodista que se colocó un pañuelo rojo en la televisión para apoyar ese golpe de Estado, precisamente para derrocar a un gobierno popular, popularmente electo, probablemente este diálogo no deberíamos tenerlo porque con usted no se puede hablar, no se debe hablar, de acuerdo a ese periodista. Pero bueno, yo creo que el gran legado que dejó su gobierno fue el legado de la tolerancia. Y quisiera que ahondara un poco más en eso, porque usted venía de una lucha política bastante injusta, por decirlo de alguna manera. La verdad es que sí, es decir, cuando nosotros llegamos y se volvió famosa una frase que yo mencionaba, yo decía, a mí un día un periodista extranjero me decía que cómo podía yo trabajar en el Palacio Nacional con todas las manifestaciones que habían y las protestas sistemáticas, etcétera, y da la casualidad que ese día estaba el padre Chemita con unos tambores haciendo una protesta, y entonces yo le dije, bueno, es la música de la democracia, porque nosotros teníamos que establecer un nuevo paradigma, es decir, el gobierno tiene que ser tolerante, teníamos que permitir la organización y la participación popular y definitivamente teníamos que ser muy amplios en la aceptación de las diversas maneras de pensar viniendo de una historia en la que todo era prohibido, es decir, no solo se prohibían a los partidos comunistas que se desaparece con la Constitución de la República, se prohibían los partidos con relaciones internacionales como la Democracia Cristiana, es decir, la Democracia Cristiana fue cancelada porque teníamos vinculaciones internacionales. Pero además de eso había una represión sistemática, por lo tanto fue muy importante la actitud de tolerancia, pero la tolerancia y lo que sucedió también estuvo en manos de profesionales para manejar la tolerancia, porque nosotros tuvimos 1.700 manifestaciones en los primeros 2 años de gobierno, pero los poníamos en orden, hacían cola, llegaban, la policía ordenaba el tránsito. Ahora hay veces que uno va
al centro y 20 personas con un letrero echan a perder todo el tráfico de la ciudad, porque no hay una solicitud, un orden, un cierto orden. La democracia exige orden, respeto de la ley y respeto de los derechos. Y los derechos están no solo en los que protestan, sino que también en el ciudadano común y corriente. El que va en su carro tiene derecho a transitar libremente y el que tiene un problema tiene derecho a exigir que se le resuelva. O sea, ese punto de manejo es lo que se ha venido perdiendo en los últimos años. Es decir, no se está manejando la democracia con verdadero profesionalismo, porque hubo la guerra y la matanza, el exilio, produjo un gap generacional, o sea, entre los dirigentes que estábamos en la vanguardia de la lucha contra el autoritarismo y los nuevos dirigentes, hay un gap generacional que se produjo por los asesinatos, las muertes, la guerra y por supuesto el exilio guatemalteco de muchos años que sigue sufriéndose en este momento. ¿Con quiénes se compartía el poder antes y con quiénes se comparte ahora? Eso es muy interesante porque han habido algunos cambios en el tema, es decir, los actores principales en aquella época para compartir el poder era internamente, por supuesto, con el poder económico. Ese sigue presente, aunque han cambiado los nombres, el poder económico sigue siendo definitivamente muy importante en el país. Se compartía con el ejército. El ejército, uno de los grandes éxitos de la democracia ha sido que el ejército se convirtió en una institución al servicio del sistema y no una institución hegemónica que toma decisiones políticas, y ese fue uno de los grandes logros de esa parte del proceso democrático. Y la embajada americana, que la embajada americana siempre tiene un papel muy importante que jugar en todas estas cosas. Antes, pues los gobiernos autoritarios lo consultaban sistemáticamente, la democracia adquirió cierto grado de autonomía, pero sigue teniendo un alto grado de influencia en el país, especialmente porque los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica a nivel mundial desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Pero el mundo es multipolar en este momento y lo que está sucediendo en Egipto y en todos lados demuestra que ya ni ellos pueden manejarlo todo sin buscar acuerdos de carácter regional, sin ponerse de acuerdo con todo el mundo. Yo en esa época también tuve una frase que también se volvió famosa y me criticaron mucho porque le dije, me preguntaron cuánto poder tenía yo les dije 33% del poder. Yo creo que los presidentes tienen un poco menos del 33% en este momento por las circunstancias en que se está viviendo en el mundo y en el país. Y ahora hay actores nuevos, es decir, ahora tal vez ya el sector económico no es tan fuerte ni tan poderoso como puede ser la influencia de algunos grupos de narcotraficantes o el crimen organizado que empiezan a tener control territorial en algunas partes del país, en todas las regiones del país. Por lo tanto, ahora es más complicado. En aquella época, pues uno tenía que tomar en cuenta, la guerra era un elemento fundamental, la política internacional era crítica, es decir, empezó a jugar en ese momento la Unión Europea un papel importantísimo. Yo creo que fue crítico y fundamental para la consolidación democrática. Vamos a volver con el presidente Cerezo después de este corte comercial.